Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a responder una pregunta muy interesante realizada por una de nuestras compañeras del curso de Teledetección y Análisis de Superficies con ArcGIS 10, que nos preguntó cómo puede hacer una capa con flechas que indiquen la dirección de escurrimiento del relieve, a partir de una capa vectorial de curvas de nivel. Como vemos, esta pregunta puede llegar a ser incluso un pequeño proyecto. Parte de la respuesta la encontraremos dentro del curso. En específico, los pasos a seguir desde la capa de curvas de nivel hasta realizar la capa de dirección de flujo. Se encuentran en las unidades 5 y 7. Y luego, con otra serie de pasos, que en realidad son muy simples, ya que básicamente es modificar la simbología, podemos crear la capa que comenta nuestra compañera. Pero para ver este proceso más claro, vamos a realizar una secuencia con los análisis y herramientas a utilizar. Para iniciar, vamos a responder a esta pregunta utilizando la capa de curvas de nivel de este curso, que son las curvas de nivel de la parte norte de la isla del Bioko, y vamos a utilizarlas como información base para crear el mapa que nos piden. Esta capa de curvas de nivel de Bioko se encuentra en la sección 5, llamada Modelados de Superficie, y dentro de la clase Generar Modelo TIM. Además, para ajustarnos a un caso real, utilizaremos un polígono del área de estudio para ajustar la información a nuestro área de interés y hacer nuestros mapas finales. En nuestro caso, encontraremos el polígono del área de estudio en la sesión 7, llamada Preparar la información a nuestro área de estudio. Aquí podemos encontrarnos con dos casos: que nuestro polígono sea vectorial y tengamos que rasterizarlo para realizar la capa de recorte, como sucede en la clase 1, o que ya esté rasterizado y solo tengamos que recortar el modelo digital de elevaciones, como sucede en la clase 2. En este ejemplo vamos a seguir el supuesto 1, que es lo más común, que nuestra capa de área de estudio sea un polígono vectorial. Una vez con la información inicial, ya podemos hablar de los análisis a realizar a cada capa. El primer paso será utilizando la capa de curvas de nivel, con la que crearemos un modelo digital de elevaciones del área de estudio. Para esto debemos seguir los pasos de la unidad 5, que son crear un TIM y luego rasterizar este modelo para hacer los análisis de superficie. Pero antes de realizar los análisis de superficie, es importante preparar nuestro modelo de elevaciones y adaptarlo al área de estudio. Para ello realizaremos o ejecutaremos varias herramientas. La primera es convertir el polígono del área de estudio en una capa raster, es decir, crear una máscara de recorte. Luego cortaremos el modelo digital de elevaciones según el tamaño de nuestro área de estudio por medio de extraer con máscara, y obtendremos la capa que utilizaremos como base para realizar los análisis que llamaremos MDE del área de estudio. Antes de realizar los análisis sobre el modelo digital de elevaciones del área de estudio, recordemos que debemos corregir los valores erráticos conocidos como picos y sumideros, utilizando la herramienta Fill. Una vez corregido, crearemos un modelo de dirección de flujo para conocer hacia dónde resbala el agua en la superficie. Una vez realizado esto, realizaremos una nueva capa con los recuadros del tamaño que deseamos para realizar las flechas. Para esto lo que haremos es un remuestreo y aumentaremos el tamaño de los pinces tomando el máximo valor de la dirección del flujo. Luego extraeremos esos valores en una capa de puntos, para luego modificar la simbología y asignar las direcciones. Y así, siguiendo estos pasos, obtendremos el mapa final. Aunque en un comienzo parece complicado, es un proceso muy sencillo. Veamos cómo realizar todos estos pasos. Una vez descargada la información, la descomprimimos y guardamos en una carpeta para este trabajo dentro de nuestro disco duro. Aquí solo recordar que al guardar las capas en el disco duro, lo que siempre he comentado, cuando trabajamos con ArcMap, es bueno que nuestra información esté alojada en rutas cortas. Algunos análisis de versiones anteriores que ha heredado esta versión ArcGIS 10 mantienen la propiedad o el error, como lo queráis ver, que no se pueden ejecutar en rutas muy largas. Una vez hecho esto, abrimos ArcMap. Como este será un trabajo largo, voy a crear un proyecto para guardar toda la información que generemos y sus propiedades de leyenda y simbología, ya que al final observaréis que las flechas en realidad es una simbología y no un análisis. Así recuperaremos toda la información y el trabajo final con solo abrir el proyecto y sin estar de nuevo cargando capa por capa. Ahora abrimos la capa de curvas de nivel y la capa del polígono vectorial que representa el área de estudio. Aquí vemos cosas interesantes y seguro que nos pasará siempre cuando trabajemos con información de distintas fuentes.
Vemos que las capas no están ajustadas o no calzan entre sí. Lo seguro es que son dos sistemas de proyecciones distintos. Así que revisamos los sistemas de proyecciones y vemos que este es el error. Vamos a unificarlo entre ambas capas. Yo voy a seleccionar el sistema proyectado. Abrimos el ArcCatalog, buscamos la capa Modificar y abrimos sus propiedades. Cambiamos el sistema de proyección y listo. Vemos que la capa no aparece o solo vemos una. En este caso es debido a que también hay que corregir el sistema de proyección de la vista. Abrimos el menú Ver y seleccionamos Propiedades de la vista. Indicamos el sistema de proyección que estamos utilizando y listo, corregido el problema. También vamos a revisar las extensiones necesarias para los análisis que vamos a realizar. Para esto abriremos el menú Personalizar y abrimos Extensiones. Aquí debemos activar las extensiones de Análisis 3D y Análisis Espacial. Y ya estamos listos para empezar a trabajar. Para empezar vamos a trabajar con las curvas de nivel. Y vamos con el primer paso, que es crear un TIN a partir de las curvas de nivel. Para esto utilizaremos la barra de herramientas de Análisis 3D. La abriremos seleccionando el menú Personalizar en la opción Modo Personalizar y seleccionamos la barra de herramientas de Análisis 3D. Seleccionamos la opción Crear TIN desde Formas y en la ventana indicamos o revisamos los parámetros. Tenemos que estar pendientes con la carpeta de salida. Listo, ya hemos creado nuestra malla de triángulos. Ahora vamos a rasterizarla para crear el modelo digital de elevaciones o DEM en inglés. Los pasos a seguir son abrir el ArcToolbox y buscar la opción TIN a Raster. Dentro de la caja de herramientas de Análisis 3D, en su conjunto de herramientas de conversión, ya que vamos a convertir las capas desde formato TIN a Raster, y luego en su conjunto desde TIN, que es el formato de partida, y la herramienta TIN a Raster, que es la conversión que vamos a realizar. Seleccionamos la capa de entrada, el nombre y directorio para la nueva capa y revisamos el resto de parámetros según nuestro trabajo. Aceptamos y en un tiempo aparecerá nuestro modelo digital de elevaciones o DEM. Ahora vamos a crear la capa de recorte. Para esto utilizaremos el polígono del área de estudio y dentro del ArcToolbox utilizaremos la caja de herramientas de conversión. Al ser desde una capa vectorial a raster, localizaremos la herramienta dentro de su conjunto a raster y seleccionamos polígono a raster. Igual que antes, indicamos la capa de entrada, el directorio y nombre para la nueva capa y si necesitamos modificar algún parámetro lo cambiamos y aceptamos. Ahora vamos a trabajar de nuevo con el modelo digital de elevaciones que hemos creado y la máscara. Y vamos a recortarlo para adaptarlo a nuestro área de estudio. En este caso, utilizaremos las herramientas de análisis espacial y el subconjunto de herramientas de extracción, ya que lo que vamos a hacer es extraer una porción del territorio del modelo digital de elevaciones. Abrimos la herramienta Extraer desde máscara y en la ventana indicamos como capa de entrada el modelo digital de elevaciones y como capa de recorte la máscara y el nombre y directorio para la nueva capa. Y listo, ya tenemos nuestro DEM del área de estudio. Por último, para que nuestro modelo digital de elevaciones esté correcto, para realizar los análisis vamos a corregir los picos y sumideros. En este caso utilizaremos una de las herramientas de hidrología. Las encontraremos en el conjunto de herramientas de análisis espacial. La abrimos e indicamos la capa a corregir y el nombre y directorio para la nueva capa. Listo, ya tenemos nuestra capa lista para realizar los análisis. Como comentamos al comienzo, después de preparar nuestro DEM, el primer análisis que aplicaremos es el de dirección de flujo, para conocer hacia dónde se desplaza el agua sobre la superficie. Esta herramienta también se encuentra dentro del subconjunto de herramientas de hidrología de la caja de herramientas de análisis espacial, así que la aplicaremos sobre el modelo digital de elevaciones ya corregido. Una vez creada la capa de dirección de flujo, vamos a crear una nueva capa, donde el tamaño de celda sea mayor y según el tamaño de la flecha que queremos en el mapa final. Para ello usaremos la herramienta Resample
o remuestreo, que encontraremos en el conjunto de herramientas de manejo de datos, en el subconjunto raster y luego procesando raster. Aquí indicaremos la capa de dirección de flujo, la capa de salida y debemos indicar en X e Y el tamaño de la celda acorde al tamaño en el que queremos que se muestre cada flecha. Yo indicaré 2000 metros. Además, como técnica de muestreo, indicaremos mayoritario y aceptamos. Luego, sobre esta nueva capa vamos a pedir al programa que dibuje un punto en el centro de cada píxel o celda, utilizando la herramienta raster a punto. Esta capa de puntos que crearemos tomarán los valores de píxel y son los que nos permitirá indicarle al programa la dirección de la flecha de flujo. La herramienta la encontraremos dentro del grupo de herramientas de conversión en el subconjunto de raster. Aquí indicamos como capa de entrada la capa que creamos y el nombre y directorio para la nueva capa y aceptamos. Ahora vamos a realizar una pausa y revisar la teoría. Como ya sabemos, los valores de los píxeles o celdas de un raster son valores numéricos, y ese número, de acuerdo a la información, indican algo. Si abrimos la tabla de la capa de puntos que hemos creado, vemos que cada punto posee un valor. En el caso de las direcciones de flujo no se presentan en puntos cardinales, sino en valores numéricos o códigos. En la imagen podemos ver la dirección de la flecha según el número, justo en código de dirección. Por ejemplo, el 64 sería el norte, el 1 el este y así sucesivamente. Esto es importante ya que conociendo estos valores podemos indicar al programa cómo dibujar la nueva simbología a la capa de puntos, que va a corresponder a la flecha de la dirección de flujo, basada en esta codificación. Para dibujar las flechas, abriremos las propiedades de la capa de puntos y seleccionamos la pestaña de simbología. Como simbología seleccionamos la opción de simbología por cantidades. Y como valor de representación seleccionamos el campo de los valores de los puntos que obtuvimos de la capa de píxeles, que es el grid code. Luego indicamos 8 clases que son las direcciones de flujo. Seguido indicamos que el símbolo de representación sea una flecha. Abrimos las propiedades de todos los símbolos haciendo el clic con el botón derecho sobre Symbol. Ahora modificamos la rotación de la flecha de cada categoría según los valores de la dirección de flujo. Para ello seleccionamos la flecha rotar y hacemos clic con el botón derecho e indicamos propiedades del símbolo seleccionado. Los valores serán los siguientes. Los valores de 1 indican el este y como ángulo de rotación para la flecha 90. Los valores 2 indican el sureste y como ángulo de rotación para la flecha 45. Los valores 4 el sur, que es la dirección de la flecha. Los valores 8 el suroeste, cuyo ángulo de rotación es menos 45. Los valores 16 el oeste, cuyo ángulo de rotación es 90. Los valores 32 el noroeste, como ángulo de rotación menos 135. El 64 es el norte, cuyo ángulo de rotación es 180. Y el valor 128 el noroeste, cuyo ángulo de rotación es 135. Ahora comprobamos que todas nuestras flechas estén bien y aceptamos. Si deseamos modificar los colores del píxel, bastará realizar doble clic sobre el color a modificar. Y lo mismo para las etiquetas de las capas de flecha. Listo, ya hemos finalizado y dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias y un saludo.